hasta que tú no le des un significado positivo a esa historia y cuentes esa historia desde una perspectiva positiva, no vas a poder avanzar. ¿Y qué si te dijera que la historia que te estás contando es lo que te detiene? No es lo que nos ocurre lo que importa, sino el significado que nosotros le damos a esos eventos. En este video te voy a invitar a que te divorcies de esa historia y que puedas escribir una nueva. Mi nombre es María Erazo, soy autora bestseller de Amazon del libro Descubre tu identidad empresarial. ¿No te parece interesante que cuando nos ocurre alguna situación negativa, sufrimos algún fracaso, algún reto, enfrentamos alguna situación difícil o tomamos alguna decisión equivocada, nos quedamos atrapados y le damos un significado muy negativo y seguimos en nuestra mente dándole vueltas y vueltas a esos eventos y llegamos a paralizarnos? En esta semana tuve una conversación muy interesante sobre este tema con una pareja. Esta pareja tiene metas, sueños de desarrollar un negocio, pero el esposo está en un momento donde se siente atrapado, donde se siente lleno de miedo por dar ese gran paso de llevar su negocio al siguiente nivel. Y me estaban preguntando cómo podían desatorarse y poder atreverse a simplemente a actuar, a tomar acción en su negocio. Y haciéndoles preguntas, descubrí que lo que le detiene al esposo en este caso es el miedo de él mismo. Y cuando le pregunté, ¿qué es exactamente a lo que tú le tienes miedo? ¿Por qué tienes tanto miedo? Porque ya tú en el pasado has tenido éxito en este negocio. Tú sabes ya lo que se requiere para que puedas lograr éxito y cómo crecer el negocio. Simplemente necesitas ahora implementar algunas estrategias, hacer modificaciones en tu negocio y el éxito casi lo tienes garantizado porque ya lo has hecho antes. Pero ¿qué es a lo que le tienes miedo? Entonces aquí fue donde me comenzó a contar la historia. Me empezó a decir, mira, María, lo que pasa es que hace varios años yo crecí este negocio, tuve mucho éxito financiero y cuando comencé a recibir mucho dinero de mi negocio, comencé a crear hábitos muy destructivos, me hice alcohólico, empecé a derrochar el dinero, me estaba autodestruyendo porque no supe cómo manejar el éxito financiero que estaba teniendo mi negocio. Yo asumí que como me estaba yendo muy bien, pues que siempre me iba a ir muy bien. Y comencé a tomar todas estas decisiones que me llevaron a no solamente a perder uno de nuestros mayores clientes, pero también perder el respeto de mis empleados, tener retos en mi familia, mi hogar. Y llegué a un momento en el cual ya estaba tan atrapado que no supe cómo arreglar esta situación a tiempo. Perdí, así como crecí tanto, así mismo perdí casi todo y me quedé muy enojado, muy asustado porque no supe cómo manejarlo. Entonces estuve a punto de ya cerrar mi negocio, tirar la toalla, pero mi esposa siempre me ha estado motivando, siempre me ha estado animando a que continuemos, que le echemos ganas, que volvamos a crecer este negocio, pero no sé por qué razón no me puedo quitar este miedo. Entonces le dije, bueno, divórciate de esa historia, porque tú actualmente, o sea, esto ocurrió, esta situación te ocurrió hace cuántos años, más de 2, 3 años, y por qué todavía en este momento sigues reviviendo la historia y sigues trayéndola al presente como si lo estuvieras haciendo en este momento, como si en este momento todavía fueras esa persona alcohólica, fueras esa persona que tomó esas decisiones erróneas y por esa razón no estás confiando en ti. ¿Qué fue lo primero que aprendiste? Y es aquí la primera lección. Lo primero que te invito a que hagas si tú estás en una situación similar es identifica cuál es la historia que te está deteniendo. Identifica también qué fue lo que te llevó a que cayeras en esa situación. Identifica también las lecciones. ¿Cuáles lecciones obtuviste de ese evento, de esa situación que ahora te hicieron ser una persona
más sabia, un mejor líder, un mejor empresario, que te ayudaron a que pudieras moldear también tus creencias, tus hábitos. Y hablando con él, me dice, bueno, yo me uní a un grupo de alcohólicos, yo pude salir del vicio, yo superé todo eso, aprendí a escuchar a mi esposa, a trabajar en mí, a abrir mi mente para poder tomar mejores decisiones. Comencé a prestarle más atención a mi negocio, pero siempre que estoy en un punto clave en el cual se requiere que invierta ya sea dinero o tiempo para poder crecer el negocio, algo me detiene. Es ese temor que me dice, vas a fracasar. ¿Y qué si no vas a poder lograrlo? Le digo, exactamente, porque en tu subconsciente todavía te estás contando esa misma historia. En tu subconsciente todavía ese comportamiento que te llevó a destruir tu negocio es el que sigue ahí presente, es el que te sigue hasta este momento manipulando, te sigue influenciando para que tú no tomes otra decisión. Hasta que tú no le des un significado positivo a esa historia y cuentes esa historia desde una perspectiva positiva, no vas a poder avanzar. ¿Y cómo podemos hacer eso? Una vez que identificamos qué nos llevó ahí, identificamos las lecciones que aprendimos de esa situación, le vamos a dar un significado, vamos a contar esa historia, pero desde un aspecto positivo. ¿Cómo se miraría esa historia? ¿Cómo se escucharía la historia contándola desde una perspectiva positiva? Bueno, sería algo así como, yo tuve mucho éxito en mi negocio, no supe manejar en ese momento el crecimiento de esa empresa, tomé decisiones equivocadas, pero esas decisiones me llevaron a que yo aprendiera a cómo ser un mejor líder, un mejor esposo. Me enseñaron que cuando nosotros tenemos mucho dinero hay que aprender a cuidarlo porque no sabemos si nuestro negocio va a tener ese crecimiento todo el tiempo. Me enseñaron a que debo prestar mucho más atención a mis empleados, a que debo de dar un mejor servicio a mis clientes y así sucesivamente. Cuando tú le das ese significado y ahora te das permiso a crear una nueva historia, toda tu perspectiva cambia. Cuando también aprendes a perdonarte a ti mismo por haber cometido esos errores. Y esto es algo que nos ocurre bastante. Cuando alguien te hace algo a ti, alguien se equivoca, alguien te hace daño, alguien te traiciona y viene y nos pide perdón a esa persona o nosotros decidimos perdonar a esa persona para estar en paz, lo hacemos casi sin dudarlo. No nos cuesta perdonar a una persona que genuinamente está arrepentida o llegamos a un punto donde decidimos perdonar porque no queremos que eso nos haga daño. Sin embargo, la persona a la que más nos cuesta perdonar por los errores que cometemos es a nosotros mismos. Entonces, por ahí debemos de comenzar. Si cometiste un error, tomaste decisiones incorrectas, que todos lo hacemos, todos en algún momento de nuestra vida, ya sea nuestro negocio, nuestra vida personal, las relaciones que tenemos, cometemos errores, nos equivocamos, decimos lo que no debimos haber dicho, actuamos de una forma que no debimos de haber actuado. Sin embargo, cuando lo reconocemos, obtenemos esas lecciones, adoptamos un nuevo comportamiento, hay que perdonarnos, hay que ser compasivos con nosotros mismos y decir, María, te perdono porque cometiste una equivocación, te perdono por las malas decisiones que tomaste y yo creo en ti, yo confío en que ahora eres una mejor persona gracias a que aprendiste lecciones muy valiosas de esa situación. Eso nos va a dar la libertad y el permiso de poder escribir, de crear algo mucho más grande. ¿Por qué? Porque ahora ya sabemos qué es lo que no hay que hacer, ya sabemos qué es lo que nos puede hacer caer, lo que nos puede hacer perder aquello que hemos construido. Y en todo momento, en todo esto de escribir una nueva historia aplica en todas las áreas de nuestra vida. Y yo le contaba a esta persona una situación que a mí me ayudó a darle una perspectiva positiva a una historia que pudo haberme destruido. Y esa es la historia de cuando mi padre nos abandonó. La forma en la que nosotros nos contamos la historia nos puede ayudar a que nos ayude a ser mejores,
o que nos pueda destruir y que nos dé hasta permiso de vivir de fracaso en fracaso. La historia es mi historia de cuando yo vendí chiclets en la calle a los 11 años. Cuando yo tenía 11 años, mi padre nos abandonó. Yo soy la hija mayor de 7 hermanos y no teníamos un colchón financiero, no teníamos apoyo financiero más que de él. Mi madre nunca había trabajado fuera de casa y cuando él nos abandonó para emigrar a los Estados Unidos, nos quedamos en México solos en una ciudad que no conocíamos y el poquito dinero que habían ahorrado, mi madre pues se le terminó porque no era suficiente para mantener 7 hijos. Y esa situación nos llevó a mi hermano y a mí. Yo tenía 11 años, mi hermano en ese tiempo tenía 8. Nos llevó a que fuéramos a vender chicles a la calle para ayudarle a mi mamá con un poquito de dinero, mientras ella también hacía trabajos de limpieza, lavar ropa ajena, cocinar para restaurantes. Y fue una situación muy difícil que vivimos. Todas esas carencias que tuvimos de niños nos afectaron bastante y fue una situación que nos empujó primero a mi madre emigrar a Estados Unidos a buscar un mejor empleo, y después yo me vine a reunir con ella y se desintegró pues nuestra familia y fue algo que nos afectó mucho como familia. La estructura familiar pues se destruyó por completo. Esa es una historia. Ahora te voy a contar la misma historia, pero de una forma diferente. Y quiero que tú me escribas en los comentarios cómo te sientes, cómo te identificas con la historia, la primera historia que te acabo de contar y la segunda historia que te voy a contar. La segunda historia es cuando yo tenía 11 años, mi padre nos abandonó. No teníamos dinero, no teníamos un apoyo financiero más que el de mi padre. Y como mi madre no tenía una educación académica, una carrera, ella nunca había trabajado fuera de casa, siempre había trabajado en el campo, no tenía formas de cómo traer dinero a casa más que trabajando para familias que le daban trabajo de limpiar casas, lavar ropa o hacer comida en restaurantes en un supermercado que estaba lejos, cerca de la casa de donde vivíamos. Y mi hermanito y yo comenzamos a vender chiclets en las calles de Morelia para poder ayudar a mi mamá financieramente. A mí no me da miedo vender porque si yo pude vender chicles en la calle a los 11 años, ahora de adulta, teniendo negocios o cada vez que empiezo algún proyecto, no se me dificulta hablar con las personas, no se me dificulta negociar, vender. ¿Por qué? Porque eso lo aprendí. Yo perdí el miedo de vender, perdí el miedo de negociar, perdí el miedo de hacer cambios cuando algo no está funcionando. A los 11 años, recuerdo que mi hermano y yo nos comprábamos una cajita de chicles para cada uno. Y cuando ya se nos terminaban los chicles de ciertos colores, los intercambiábamos, los mezclábamos, porque nos dimos cuenta que los chicles blancos y verdes siempre eran los que se nos quedaban. Entonces, cuando ya veíamos que nos quedaban más chicles de esos colores, yo ahí aprendí a ver eso como una oportunidad y a hacer estrategias. Y con mi hermano mezclábamos las cajitas y le empezábamos a ofrecer a las personas primero los chicles de color blanco y los verdes. Aprendí eso, aprendí que también cuando tú le hablas a las personas con firmeza, les miras a los ojos y estás muy segura de lo que estás diciendo, la gente va a responder de una forma diferente. Aprendí muchas estrategias como estas gracias a esa historia. Ahora yo le doy gracias a que esa experiencia me llevó a ser la persona que soy hoy. Yo aprendí a valorar a mi familia, aprendí a valorar a ser una mejor madre, aprendí a valorar a las personas en mi entorno, porque cuando tú te encuentras solo y aprendes que lo único con lo que tú cuentas es el apoyo de tu familia, eso se convierte en algo muy valioso. Así que, como te das cuenta, te conté la misma historia, pero de formas diferentes. Nosotros escogemos vernos como víctimas o vernos como victoriosos. Nosotros tenemos la oportunidad de escribir una historia poderosa en todo momento. Cada vez que algo te ocurra o tú cometas un error o alguien haga algo en contra tuya, te traicione o simplemente algo no salga como tú querías que saliera, cuéntate una nueva historia, escribe una nueva historia, dale un significado positivo a esa situación, cuéntate a ti esa historia desde un espacio positivo, empoderado, para que tú puedas usar esas experiencias para tu bien. No es
realmente lo que nos ocurre, lo que importa, sino cómo actuamos ante esas situaciones. La misma situación le puede ocurrir a dos personas y ambas van a decidir ver esa situación de una forma muy diferente. Hay una imagen que siempre se viene a mi mente cuando hablo de este tema y son dos hombres que van en un tren. El tren está pasando por una montaña. La vista de un lado es solamente la montaña, pero la vista del otro lado es el horizonte, pasan por paisajes hermosos, por playas, por campos verdes y una persona se sienta en el lado donde solamente se ve la montaña y está viendo por ahí, para afuera, por esa ventana y se queda viendo ese paisaje tan triste. Su enfoque está únicamente en esa montaña, no está disfrutando el viaje porque todo lo que está viendo es una montaña, es oscuridad y no se está permitiendo voltear y mirar y disfrutar la vista que está ahí disponible del otro lado, en la otra ventana. Y vemos el hombre que está sentado en el lado del tren donde están todos estos paisajes y lo ves disfrutando esa vista hermosa, disfrutando ese viaje. Dos hombres, un mismo tren, dos paisajes diferentes, pero cada uno decide en dónde enfocarse. Y así es la vida. No todo va a salir como nosotros queremos, nos vamos a equivocar, vamos a tomar decisiones incorrectas, pero hay que aprender a darle un significado poderoso, a aprender de esas experiencias para que podamos darnos permiso y tener esa ligereza emocional y mental para poder crear una nueva historia y hacer algo mucho más grande, más poderoso con esa historia, con esa misma experiencia, pero ahora con una historia muy, muy positiva. Así que espero que este mensaje te pueda ayudar a que identifiques cuáles son esas historias que te estás contando, que te están manteniendo ahí en un espacio que no te permite crecer. ¿Y cuáles son esas lecciones que te está dejando esa historia? ¿Cómo puedes ahora contarte esa historia o escribir esa historia desde una perspectiva más positiva? Hazte esas preguntas y te aseguro que si te das el permiso de escribir una nueva historia, de cambiar esas historias negativas por una historia positiva, vas a poder transformar todas las áreas de tu vida en las cuales te sientas con miedo, te sientas enojado, te sientas deprimido, te sientas estancado, porque todo depende de cómo nosotros enfrentemos y actuemos ante cualquier circunstancia que nos pasa en la vida. Solo tú tienes el control de dar un nuevo significado a cualquier situación que te pase en la vida. Nadie más tiene el control de hacerlo más que tú. Si lo haces, me gustaría que me escribas en este video, me dejes un comentario, ¿cuál es esa historia que tú ahora te vas a contar desde una perspectiva muy, muy positiva? Me encantaría escuchar de ti y leer tus comentarios. Por último, te invito a que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho. También oprimas la campanita para que recibas notificaciones de más videos que voy a estar compartiendo contigo en este canal y que compartas también este video con alguien a quien tú crees que le va a poder servir, le va a beneficiar y le va a inspirar a que se convierta en un creador de contar nuevas historias y de crear su vida. Nos vemos en el próximo video. Te mando un fuerte abrazo y hasta pronto.